Contracara en Instagram. Hola. Contracara en BDP. Hola. Hola, ya lo conecto desde este teléfono, ¿sí? Sí. Así que entrás, por favor, poné me gusta. Compartilo con todos. ¿Ahí me escucha usted? Sí, perfecto. Perfecto. Diga. Bueno, Bien, bueno, retomamos la presentamos la nuevamente. charla. Dale, sí, porque Está con nosotros Tenía muy cortado, no se podía entender lo que... el coronel retirado Guillermo Viola, quien preside y es fundador de una ONG que brega por el tema de una justicia justa para todos, no la justicia que estamos teniendo. Así que es un honor para nosotros tenerlo aquí, mi coronel. Acá en nombre de Liliana, Adrián, Pablo y el mío, te damos las gracias por el tiempo que nos vas a dedicar. Así que presentá qué es lo que estás manejando tu ONG y vayamos al tema que es de preocupación para todos, ¿no? Bueno, nuevamente les agradezco, espero que ahora la comunicación salga bien. Perfecto, ahora vamos Les bárbaro. agradezco tanto a vos, Alejandro, como a todo el equipo que te acompaña, la oportunidad que me dan de expresarme en un medio tan importante como es ese, medio al cual ya le hemos empezado a dar profusa difusión acá en la capital federal desde que nos enteramos de la existencia y de la temática que a diario tratan, ¿no? Muy bien, como les decía inicialmente, la Unión de Promociones vio la luz a partir de la preocupación derivada de la probable evolución jurídica de los detenidos por la guerra contra el terrorismo subversivo, fundamentalmente circunscripta en el periodo de la década famosa de los 70. Entonces nos obligó a un conjunto de retirados que estábamos informalmente conversando, 4 personas, a resolver, tenemos que hacer algo para apoyar a toda esta gente porque están cayendo como moscas uno tras otro. Inicialmente fueron, como dije, éramos 4 retirados del ejército, a los cuales rápidamente se fueron sumando mayor cantidad de retirados, y después empezaron a agregar representantes de otras fuerzas armadas, ya sea la Armada o la Fuerza Aérea, de las mismas fuerzas de seguridad, Gendarmería y Prefectura, y de las fuerzas policiales varias, policías de la provincia y policías provinciales. Hacia el final, ya cuando esto había tomado un cariz bastante avanzado, comenzaron a agregarse civiles, porque este proceso persecutorio, como siempre digo, que está teñido de venganza ideologizada, se aplica no solamente contra los uniformados de todas las fuerzas, sino también contra civiles. Es verdad. Así fue como el 29 de mayo del 2005 se fundó la Unión de Promociones. El objetivo de la organización, para hacerlo sintético, es el de asistir y entender en todo lo pertinente a los camaradas detenidos que están procesados y el apoyo a las familias, en forma ya sea reunida o solidaria, con las restantes Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Policiales, las Fuerzas Penitenciarias, que no tienen Estado militar, y civiles, a fin de buscar todos juntos, ¿qué cosa? Los mejores resultados posibles, contemplando todas las acciones legales y reglamentarias que se puedan llevar a cabo y que coadyuven a la obtención de este objetivo. Y el segundo gran objetivo de la Unión de Promociones es el de incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa, guardando especial interés por la memoria de los muertos, no de los muertos uniformados, sino de los muertos argentinos, hayan o no hayan tenido uniforme. La finalidad de esta organización es entonces, bajo a la luz de esos objetivos, la de promover, fortalecer, incrementar los lazos de camaradería entre los distintos integrantes de la fuerza, ¿no? Para, entre todos, buscar satisfacer los intereses comunes en bien de las respectivas instituciones y sus integrantes. Nosotros siempre decimos que este trabajo lo hacemos los retirados, no queremos que los que están en actividad se involucren en esto, porque ellos tienen que dedicarse a la parte profesional específica, a la vida activa profesional. Y para esto nos
podemos dedicar los retirados, que de última somos los que hemos transitado todos estos años que muchos periodistas llaman como los años de plomo. Yo le puedo hacer sí, una sí, pequeña... ¿Cómo no? Una pequeña intervención, porque hablamos, yo siempre trato de, cuando se habla de presos políticos, ¿no? Yo pienso que cabe más la figura del prisionero de guerra, porque en la Argentina hubo una guerra. Sí. Una guerra que nos impusieron, ¿no? Exacto. Y fue declarada por enemigo. Bueno, exactamente. Bueno, parece que tienen la bola de cristal porque precisamente iba a ser decir por qué son presos políticos y no prisioneros de guerra. La motivación del encarcelamiento y el juzgamiento es lisa y llanamente, hablando en criollo, la venganza amparada por decisiones y artimañas de clara naturaleza política. Entonces, ¿por qué decimos, y después voy a decir quién fue que lo dijo y por qué se utiliza así? Están siendo juzgados habiendo sido apartados en forma inconstitucional de sus jueces naturales. Y debido a que se les aplica una jurisprudencia que no tiene nada que ver con el derecho de la guerra. Entonces, tendríamos que hablar, si se les aplicara el derecho de la guerra, de la Convención de Ginebra, y ya estaríamos hablando de prisioneros de guerra. Esta era una guerra revolucionaria. El otro tipo de guerra es la guerra clásica, donde está uno enfrente al otro con uniformes distintos y todos sabemos dónde están. Esta es una guerra revolucionaria, una guerra oculta, la guerra sucia, como tantas veces la llamaron. En virtud de la ilegal derogación que se hizo con carácter retroactivo de la Ley de Obediencia Debida que los amparaba, obediencia que es un pilar ancestral e insolayable de la organización y de la disciplina militar. Esa es la segunda causa por la cual están definidos como presos políticos. Y la tercera causa es que porque en la instrucción de todas las causas, que son miles, los abogados defensores han verificado y siguen verificando a diario numerosas violaciones a los principios del derecho nacional y del derecho internacional, y además flagrantes atropellos a las garantías constitucionales. Todo esto que yo estoy diciendo, que puede sonar muy rimbombante o raro a los oídos de quien quiere escuchar otra cosa, está perfectamente publicado en un documento que se llama Los 14 Derechos Humanos que el Estado argentino está violando en perjuicio de los uniformados enjuiciados en su condición de prisioneros políticos o de presos políticos. Este documento, no sé si me van escuchando bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. En el año 2006, el extinto doctor Alfredo Solari, que era un constitucionalista de primer orden, efectuó una gira de 38 días por distintos países de Europa. Los contactos para esa gira los hizo el ex embajador Emilio Cárdenas, que había estado, si ustedes recuerdan, en una figura política del gobierno de Menem. Sí. Muy bien. ¿A dónde fue este hombre? Este hombre fue a Estados Unidos, precisamente a Washington y a New York, a la sede de la ONU, fue a la OEA, fue al Estado Vaticano, fue a entrevistarse con gente del gobierno de España, de Italia, de Francia. Hizo una gira de 38 días y entregó este documento que la Unión de Promociones preparó, una publicación completa con respecto a esto y antecedentes y muchas cosas más que obviamente hicieron que el doctor viajara prácticamente con sobrepeso en el avión de todo el material que llevaba. Cuando volvió de esa gira, se convocó una asamblea abierta al público en el Círculo Militar y la conclusión del doctor Solari fue que en el mundo existía un gran desconocimiento de lo que había sucedido acá en la Argentina. Sí, al año siguiente, él volvió a hacer otra gira más corta y en esa oportunidad llevó los documentos, toda la documentación que había llevado
en esa oportunidad, en la primera oportunidad, la llevó traducida al inglés, incluso en formato CD en ese momento, ¿no? Bueno, lo concreto que esa fue la piedra angular o la patada inicial, hablando en términos futboleros, Bien. que motivó todo un trabajo que comenzaron a hacer diferentes abogados. Ahora voy a decir precisamente, voy a hacer mención al tema de las ONG vinculadas o afines a nuestra tarea, en donde ellos establecieron, desde el punto de vista legal, el porqué de la definición de presos políticos con los fundamentos jurídicos. No soy abogado, pero sucintamente les expliqué por qué son presos políticos y no prisioneros de guerra. Si fuesen prisioneros de guerra, en primer lugar, tienen la obligación de buscar su libertad, aunque sea fugándose del campo de prisioneros enemigos. Sí, es verdad. Y además se les debería ocupar, se les debería aplicar, como dije antes, la Convención de Ginebra. Pero acá se está aplicando cualquier cosa que está totalmente alejada del derecho a la guerra. Ahora bien, hice mención a abogados. Nosotros tenemos varias ONG o instituciones afines o vinculadas, entre otras la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que son más de 400 abogados católicos que se han constituido sin perjuicio de sus actividades diarias para trabajar por el tema del apoyo a toda la gente que está siendo perseguida. Después vamos a ver la parte numérica si tenemos tiempo, ¿no? Sí. Además de esa asociación, de esa organización, está FAVITA, la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo Subversivo, que está presidida rotativamente por la señora Silvia Patricia Ibarzábal, que es la hija... Una amiga de la casa, amiga de la casa, sí. Le mando saludos. Ya la conocen, perfecto. Y por el coronel Andrés Fernández Sendoya, que es hijo de otro militar que fue secuestrado, torturado y asesinado. Estoy hablando de los años de la década del 70, de la cual siempre hacemos referencia en forma sintética. Tenemos la FIAPA, Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, que preside la señora Cecilia Pando. También amiga de la casa. Hay una, también la conocen ustedes, está Nicolás Márquez, que oportunamente tenía un programa de radio. Bueno, ustedes ya lo conocen, aparte es local. Sí. Así que, gran amigo personal también. Bueno, y así hay una organización de policías retirados. Bueno, en la página web de la Unión de Promociones están todas perfectamente identificadas las distintas ONG o instituciones afines o vinculadas que trabajan cada una con su característica, por su andarivel, pero todas van al mismo objetivo. O sea, ninguna se pisa los pies con la de al lado, pero todas vamos al mismo objetivo. La Unión de Promociones, como dije antes, trabaja en apoyo de todos los presos políticos y el apoyo a la familia. Nadie nos da un peso, nos autofinanciamos de los bolsillos propios y, obviamente, las promociones afectadas, que son aproximadamente 30 promociones, ponen mensualmente un poco de dinero con el cual hacemos frente al alquiler de un pequeño departamento donde tenemos la oficina, un departamento chiquito, 2 ambientes, donde está la oficina y pagamos los servicios. Y después el dinero restante, que no es mucho tampoco, porque hay que, como dije antes, completarlo con el aporte de cada uno, ya sea el combustible para ir a visitar los presos, para llevarles algo a los presos, documentación a los presos, apoyar una serie de actividades específicas. Por ejemplo, hay que organizar una misa, hay que organizar un acto, y ya nos quedamos cortos con los gastos de librería, y bueno, y se acabó el dinero. No tenemos la suerte que tienen la rama política. Bueno, vamos a hacer una yo estaba pensando, ¿no? Yo lo escuchaba hablar y digo, ¿cómo se hace, no? Cuando por contrapartida del otro lado tiene el apoyo de todo el aparato estatal, ¿no? Exacto. Y bueno, eso se puede responder fácilmente. Esto es graficándolo Don Quijote contra los molinos de viento. Así nos sentimos todos los que estamos trabajando en esto.
Obviamente, la diferencia entre quien les habla y los camaradas que están tras las rejas es que yo sigo suelto. Porque todos los que portamos uniformes y peleamos en la guerra contra el terrorismo subversivo que azotó a nuestra patria, todos somos pasibles de ser, digamos, detenidos. Respecto al tema de la ilegalidad, lo van a ver después con los números, pero nadie está exento de esto. Acá se invierte la carga de la prueba. Le arman la prueba, ustedes pasan a ser culpables y tienen que demostrar que son inocentes. Eso pasa en la República Argentina. Bueno, acá en la República Argentina todo es posible. Ustedes tienen la bomba atómica y se desvía por el viento. Lo digo gráficamente, ¿no? Pero es una realidad. Todo es posible. Y la vulneración de los derechos y las garantías constitucionales es el ABC de esta gente. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de lo que usted dice, ¿no? Y de la diferencia que hay, ¿no? Yo pongo el día que lo llevaron a Luis Abelardo Patti a declarar en la camilla. Exacto. Y nadie dijo nada, y el día Exacto. que fueron a detener a Vudú y como le sacaron una foto descalzo, era como que era la aberración más grande que se podía haber hecho para con una persona. Yo creo que ese es el claro ejemplo de cómo se maneja la justicia y cómo se está manejando la sociedad ante temas, ¿no? Porque verdaderamente ese es el mejor ejemplo. Sí, y hace un rato, ¿no? El coronel nos decía de que fuera del país no se conocía la situación de lo que ocurría acá, pero dentro de la Argentina tampoco, eso es lo triste. Sí, bueno, el problema, casualmente, ahí está, digamos, el talón de Aquiles, ¿no? Hay un proceso de desculturización y de desinformación de la sociedad que no es casual. Ahí tendremos que hablar en otro programa de por qué está pasando lo que está pasando, no solamente con el caso nuestro, sino hablando de todo el país. Si vamos a hablar de la economía, si vamos a hablar de la educación, de la política misma, y ahí tendríamos que empezar a hablar de los postulados del Foro de Sao Paulo, que está claramente diseñado y perfectamente escrito cada paso. El que se mete a Google busca y ahí va a ver la explicación de por qué está pasando lo que está pasando en el país. Si te animás, un sábado hacemos un programa largo y hablamos de eso. Se lo dedicamos a eso, hacemos un especial. No tengo problema porque estoy en el programa de radio nuestro, del cual también voy a pasar el chivo, si me permiten, después. En el programa de radio nuestro estamos permanentemente machacando con eso. Entonces, cuando yo escucho que la gente dice, sí, yo no entiendo por qué pasa esto, yo no sé de qué se sorprenden, a menos que vivan en un termo o estén totalmente desinformados. Y lamentablemente eso lo vemos. Ustedes no sé si saben que durante el gobierno, la primera etapa del gobierno kirchnerista anterior, se repartió a través del Ministerio de Educación como libro de jardín de infantes a sexto grado, denominado El Che Guevara. El libro era un librito de tapas duras, grandes, que tenía las siguientes características. En las primeras hojas había un dibujo hecho así con el trazo de dibujo que se le hace a los chicos en el jardín de infantes, donde estaba dibujado el Che Guevara arriba de una canoa y una ola grande al costado y decía en letras grandes, ¡viva la revolución, carajo! De forma tal que lo primero que aprende el chico cuando entra a primero inferior, se me escapó el calendario, cuando entra a primer grado, que empieza a leer y ya empieza a leer eso. Y a medida que el libro avanza, se van achicando los dibujos y van aumentando la cantidad de renglones. Termina ese manualcito de tapas grandes y duras, muy bien hecho, termina de corrido con las hojas todas escritas como si fuera un libro. Y ahí cuentan la versión de ellos de la década de los 70 y justifican la revolución, poniendo nada más y nada menos que un terrorista internacional, asesino serial por excelencia, como era este tipo, el Che Guevara. Sí, homofóbico, racista, claro. Y sigamos agregándole todos los epítetos que todos le caben, Todos los juegos, exactamente. Bueno,
eso se repartía por el Ministerio de Incultura de la Nación en la época kirchnerista, sin cargo en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires en los establecimientos educacionales de la provincia de Buenos Aires. No creo que hayan llegado a todos, pero llegaron a varios. Y también se repartieron en colegios privados de Buenos Aires. Entonces, los colegios privados, por ejemplo, si les caía una inspección, tenían que mostrarlos, porque si no les cortaban el pequeño subsidio que tenían. Pero era materia de estudio. Ese libro no es más ni menos que, yéndome para atrás en el tiempo, cuando uno era chico estudiaba con el manual Capeluz, más atrás con el libro UPA, que decía mi mamá me ama, la vaca da leche, y más atrás Perón me ama y Evita también. Sí. Claro, pero entonces, perdón, lo de Perón me ama y Evita también, y lo de del Che de Guevara sale de nuestros impuestos. Los Capeluz los tenían que comprar nuestros padres. Claro, exactamente. Ahí está la diferencia. Claro, es otra de las grandes diferencias. Todo lo pagamos nosotros, como los subsidios actuales, ¿no? Obviamente. Bueno, Guillermo, sí. Te hago una consulta, así vamos redondeando estos conceptos. ¿Sabés que también nos gustaría que le digas a la gente cuánta gente, por nosotros lo decimos todas las semanas, cuántos detenidos, cuántos han fallecido, cuántos están sin condena firme, cuántos están prácticamente sin pruebas, cuál es la situación que están viviendo? Porque la gente tiene que saber lo que están pasando estos héroes, porque en definitiva fueron héroes que salvaron a la patria de ser colonizada por terroristas, ¿no? Exactamente. Bueno, acá hay tres grandes rubros que voy a tratar de dar una numerología general para no marear a la audiencia con tanto número, que son, cuando hablamos de la situación de los presos políticos, hablamos de los muertos en cautiverio o aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial, hablamos de las edades y hablamos de las prisiones preventivas. Y ahí ustedes van a tomar una clara conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo. Les doy los datos cerrados al 31 de agosto, porque yo al día 30 de cada mes cierro los datos. Por ejemplo, en lo que va de septiembre, a las cifras que yo voy a dar ahora de fallecidos, ya va a haber que agregarle cerca de 10 fallecidos más. Porque esto está todos los días permanentemente modificándose, no solamente los fallecidos, sino los procesados, los condenados, los nuevos que llaman a citación, porque esto es un gran negocio de los derechos humanos, ¿no? Sí, creo que hay, después de los primeros hay más de 2.590 juicios presentados, ¿no? Sí, hay una cosa que yo después le voy a decir cuál es la diferencia con lo que dice el Centro de Información Judicial. Al 31 de agosto nosotros tenemos en total, entre hombres y mujeres, 2.534 personas que han atravesado por distintas situaciones procesales. Por ejemplo, 40 mujeres atravesaron por estos procesos, 44 ex miembros del Poder Judicial, 10 sacerdotes, 40 civiles, y el resto son todos distribuidos entre uniformados de las distintas fuerzas. De los 2.534, al 31 de agosto, fallecieron 684 en cautiverio. Eso equivale al 27% del padrón general, para ponerlo en números. En lo que va de este gobierno, al 31 de agosto ya iban 110 muertos. En el gobierno de Macri tuvimos 209. Este gobierno todavía no llegó a la mitad. Y ya va haciendo la proyección, supera al gobierno anterior. ¿Qué quiere decir eso? Los presos están cada día más ancianos, ya lo vamos a ver con las edades, tienen las enfermedades propias de la edad y las adquiridas en la cárcel y se mueren más rápido. Y perdón, una consulta. ¿Y no puede también influir el tema de la depresivo, porque capaz que con otro gobierno tenían más esperanza que con este que es vengativo? Bueno, si hay una característica de los uniformados,
es que mantienen la frente alta y el espíritu alto. Ha habido algunos casos, no voy a decir que no, estamos hablando de una enorme población de 2.534 personas. Ha habido gente que le han ido a tocar el timbre para ir a detenerlo y se murieron de un síncope. Y hay gente que se les agrava la enfermedad en la cárcel porque, como uno dice, dicen siempre los médicos, que la azotea se maneja el cuerpo. Entonces, todo eso va mellando, va horadando permanentemente el estado de salud de uno, el estado nervioso y todo, que eso motiva que se han manifestado un montón de enfermedades a raíz de eso. Y ha habido fallecimientos. Pero afortunadamente la masa de la gente siempre está con el espíritu alto, ¿no? Bien. Eso es una realidad que uno ve. Sí. Ahora, de los 684 fallecidos que decía hasta el 31 de agosto, en el supuesto caso que los juicios hubiesen sido justos, sabemos que todo esto es irregular, pero en el supuesto caso que hubiesen sido justos, de los 684 solamente 89 murieron con sentencia firme. O sea, si los juicios hubiesen sido justos, 595 murieron inocentes. De esos 2.534 ha habido hasta el 31 de agosto 838 procesados, de los cuales hay 40 en penales. Y condenados, de esa población que dije antes, 2.534, la cuarta cifra, son 1.012, de los cuales hay 130 en penales. Hay extranjeros también que están fuera del listado, que también están siendo perseguidos, incluso tenemos un extranjero preso en una de las cárceles, un uruguayo. Ahora vamos a la otra parte grave, si les parece bien, el tema de las edades. Sí, sí. El preso más joven en los penales tiene 62 años y el que más edad tiene en los penales tiene 92. Cuando hablo penales hablo de cárceles comunes, Sí. como la cárcel que estaba Vudú, que se quejó cuando cumplió 2 años de preventiva y ahora está disfrutando de su casa, que creo que vive en un médano, pero bueno, ahí está suelto. Sí, y anda con el coche que le dibujó los papeles a la mujer para no pagarle. Exacto. 92 es el preso que tiene más años en los penales. En todo el país, el preso más joven tiene 62 años y el de mayor edad en todo el país, que está en domiciliario, tiene 98. Ustedes escuchan las edades que estoy dando. En los penales, en las cárceles comunes, hay al 31 de agosto 87 presos. Y el promedio de edad a nivel nacional, contando todos los presos, es de 77 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando uno habla del tema de las edades, dice evidentemente, esto es la imposición, cuando uno empieza a hablar de qué barbaridad con las edades, esto es la imposición directamente de una pena de muerte encubierta, porque las cárceles nuestras, como vamos a ver con el tema sanitario, apenas están preparadas, digo bien, para soportar sanitariamente una población de delincuentes cuyo promedio de edad es de 30 años. Acá tienen que soportar una población que no son delincuentes, son uniformados las distintas fuerzas que lucharon para que hoy la patria no sea Cuba, aunque parece que vamos camino a eso. Uh-huh. Entonces, uno dice, están imponiéndole condenas ilegales anticipadas. Y eso lo marca el tema de que vamos a ver ahora de las prisiones preventivas. Pero cuando ustedes hablan de que tienen presos en los penales de 70 a 92 años, ¿qué es lo que dicen? Es lisa y llanamente, y así está denunciado en los documentos, como aplicación de torturas y de pena de muerte encubierta. Entonces, son dos conceptos centrales. Cuando hablamos de edades decimos aplicación de torturas y pena de muerte encubierta. Y cuando entramos a hablar de las preventivas, decimos imposición y cumplimiento de condenas ilegales por anticipado. ¿Y a qué viene esto de la prisión preventiva? Ustedes saben que una persona puede estar presa en la cárcel 2 años y se puede estirar un tercero si el juez de la causa considera que hay un riesgo procesal para liberarlo.
y que si lo libera, el hombre se puede escapar y puede poner en riesgo la investigación, puede estirarse un tercer año, prisión preventiva, al término de la cual automáticamente tiene que dejarlo en libertad hasta que sea condenado. Más allá que la Corte Suprema de Injusticia, el año pasado, sacó una acordada, creo que se dice así, no sé si hay un abogado ahí en la mesa, me sabrá disculpar. Sí, está diciendo si no que sí. Ah, bueno, es así. Acá bueno, llegó hace un rato y está escuchando. Pido perdón si se me escapa alguna falta de tecnicismo, pero no soy abogado. Bueno, ¿qué pasa con esto? Decía que la Corte sacó el año pasado una acordada que decía que nadie podía ir al establecimiento carcelario o a la cárcel si no estaba con la condena. Palabra más, palabra menos, lo estoy diciendo en criollo. Está haciendo que sí con la cabeza. Acá Muy bien. Bueno, un montón de delincuentes están en la calle, muchos de ellos reincidiendo en las causas por las cuales habían sido detenidos. Mientras tanto, todos los presos nuestros, los uniformados, están en cárceles con la siguiente particularidad. Cuando hablamos de prisión preventiva, es sin sentencia firme. De 0 a 2 años, tenemos al 31 de agosto 56 personas. Un abogado me va a decir, está dentro de la ley o está dentro de los 2 años. El juez lo puede dejar. No, ya sé, pero me estoy agarrando a la letra fría, porque me puedo estar hasta 3 años, de 2 a 3 años tenemos 33 tipos, o sea que ustedes tienen ahí 89 personas que están entre 0 y 3 años. Pero ahora viene lo trágico. De 3 a 6 años de prisión preventiva tenemos en este momento 173 personas. De 6 a 10 años de preventiva, acuérdense de vudú cuando digo esto, ¿no? 258. De 11 a 15 años tenemos 109. Le estoy dando los números exactos. Y más de 16 años tenemos 13 personas con prisión preventiva. Gente que está en la cárcel, que todavía no sabe de qué se le acusa, lleva 16 años o más. Esa es la situación de las prisiones preventivas. Sí, buenas noches. Me quería hacer una pregunta. ¿Cómo puede ser que esta gente haga tanto tiempo? Porque la prisión preventiva son, como se está diciendo, máximo 3 años. Sí. ¿Cómo puede ser que haya 16 años? Y bueno, ¿cómo puede ser que haya 4, 5, 6 y hasta 16 o más? Y bueno, hacen lo que quieren. Acá la justicia no existe. ¿Y usted sabe por casualidad qué le dicen? Porque cuando los abogados de esta gente apelan, ¿qué le dicen los jueces? ¿Tiene una idea de qué excusa dan? No, reciben los escritos, porque se han escrito toneladas de papeles. Toneladas y toneladas y toneladas de denuncias. Es más, si ustedes entran a la página web, van a ver denuncias de todo tipo y de todo calibre. Los jueces reciben el escrito, no al lugar, o qué sé yo, o lo dejan, no tienen un rato largo para investigar, para estudiar, analizar, y sigue todo igual. Algún tribunal, hay que ser certero en eso, algún tribunal, algún juez, de vez en cuando, ajusta el procedimiento y, por ejemplo, hemos tenido muy poquitos casos que la gente fue excarcelada cuando pasaba los 3 años. Entonces le aplicaban una figura que creo que se llama cese de prisión por exceso de preventiva. ¿Es así? Sí. Muy bien. No pueden estar presos a partir de los 3 años sin condena. Bueno, exacto. Bueno, pero acá no es así. O sea, algún tribunal aplicó el cese de prisión. Hay casos que se ha aplicado el cese de prisión. No voy a decir que no. Pero estamos hablando de una población de 2.535 personas, de las cuales ustedes han escuchado los números que yo le he dado, que son más de 500 para redondear, 600 largos, que no tienen sentencia firme. Entonces, realmente es una cosa, ya sé que es inexplicable, en el mundo el mundo ya conoce esto, porque esto se ha tirado, cuando uno tiene la oportunidad de hablarlo al aire, de explicarlo, lo dice con todas las letras, se ha denunciado por escrito, se han hecho presentaciones, que ese es otro tema,
también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está totalmente infestada, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Puerto Rico, que también está infectada, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que funciona en Nueva York, que Donald Trump, antes de entregar el gobierno, le cortó los subsidios. ¿Saben lo que dijo el expresidente de los Estados Unidos? Este organismo, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, está totalmente ideologizado y no cumple la función para la cual fue creado. Le cortó los víveres cortándole directamente el apoyo, el soporte económico. Entonces dije, bueno, capaz que pasa lo mismo el día de mañana. No. ¿No han probado ir a la Corte de la Haya? ¿Cómo? A la Corte de la Haya, que es el Tribunal Penal Internacional. ¿Han probado ir? Sí, hay montones de denuncias que se han llevado. ¿Y ahí qué les han dicho? Nada, absolutamente nada. Pongo otro ejemplo más. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la gravedad de la situación porque uno viene batallando hace 16 años en esto, entonces hoy uno mira para atrás y hoy 40 personas hablan de este tema. Hace 16 años éramos 4 locos los que hablábamos de esto. Entonces esto como que va tomando conciencia a la gente. Hay gente joven que también está escuchando esto, porque está escuchando la otra parte de la verdad. Y bueno, obviamente, por ejemplo, un grupo de abogados ha hecho ya la presentación de 600 y pico de cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado, a fines de año, el doctor Solanet, que es el presidente de la Asociación de Abogados, junto con 2 familiares de presos políticos y el doctor Sanjan, el hijo del general Sanjan, que es abogado penalista él, fueron invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se les dio una audiencia de 40 minutos para que expliquen el problema que querían explicar ellos. Que el problema que querían explicar era directamente hacer una exposición de las bestialidades que están sucediendo acá. Entonces prepararon una exposición con placas, con todo, se ajustaron estrictamente al horario concedido, los escucharon, les pusieron todos cara de uy, qué barbaridad, que esto, que lo otro, cara de preocupación, y se fueron. A los pocos meses llegó acá, a través del Ministerio de Injusticia, llegó un documento de la Comisión Interamericana pidiéndole al Ministerio que ordenara, o no sé cómo se dice legalmente, creo que era así la cosa, o que dispusiera ¿cómo? Dispusiera, debe ser. Dispusiera, bueno, me salió el militar adentro cuando dije ordenada. Que dispusiera la elaboración de las denuncias en forma individual. Entonces, los abogados a los cuales les llegó eso, que eran los que habían hecho las cautelares, respondieron que ellos no habían ido a la reunión de la comisión. Teóricamente, capaz que querían pedirle eso a los que fueron. ¿Qué contestaron? Que no, que querían que los que habían presentado, que eran 2 abogados que no tenían nada que ver con el grupo que fue, que son los que presentan las cautelares en forma constante, bueno, estaban hechas las presentaciones en grupos de 10, de 15, bueno, y nos dieron porque ahí trabajó la UP con ellos, un plazo de 20 días para hacer 600 y pico de lo mismo que habíamos hecho, pero en forma independiente, o sea, una cosa imposible de hacer. Bueno, pusimos en funcionamiento las delegaciones de la Unión de Promociones en el Interior y la colaboración de otra gente que nos ayudó, y si bien es cierto que no elevamos las 600 cautelares en forma individual, porque de esos 600 había ya 400 que habían fallecido, estoy resumiendo en una charla, todo un periodo que pasó de 2 años y pico sin que le llevaran el apunte a esto. Entonces, cuando mandamos todo, aproximadamente fueron 260, 280 documentos individuales, que por supuesto eran una perfecta muestra de lo que estaba sucediendo. Acusaron recibo, asignaron número de expediente y ahí seguimos esperando. Una pregunta. Hay mucho mensaje de la gente, sí, preguntando qué es lo que se podría hacer, ¿no? Pero yo quiero saber quiénes son los jueces
los nombres de los jueces, si los tienen y nos pueden pasar, para ver la y después, posibilidad... si no, que se nos pase por privado. Claro, porque no puede ser... A ver... ¿Los jueces de dónde? ¿Los jueces de dónde? De cada uno de los casos. Porque lo que mandan estos son los jueces y los fiscales. O sea, que están... Bueno, Bueno, son montones de tribunales. Claro, tendría que ponerme a hacer toda una investigación, porque son montones de casos de tribunales, incluso en el programa de los martes, cuando sacamos, por ejemplo, este martes lo tenemos al doctor Gonzalo Palomiño, que es un abogado penalista, que es presidente de la UP Delegación Rosario. En Rosario es la capital, decimos nosotros, de los derechos inhumanos. ¿En qué sentido? Porque ahí se cocinan la mayor cantidad de circos judiciales, porque estos son circos judiciales, ¿no? Es una falta de respeto a la justicia decir que estos son juicios justos, es un circo judicial. Claro, Está todo agarrado del tema plata. Lo que pasa es esto, estamos hablando de un montón de casos, un montón de personas que están en la cárcel hace muchísimo tiempo y ya no deberían estar. Pero acá se habla de justicia así al aire, y acá hay personas que meten presas a otras personas y no sabemos quiénes son, no sabemos los nombres, no tenemos ni idea de la cara, y son personas que las que señalan e imponen justicia y no están siendo justos. Entonces necesitamos saber quiénes son los que... Yo me quedo pensando, ¿sabes en qué? Me quedo pensando en que mientras tanto se homenajea y se pone placas a los asesinos del coronel argentino del Valle de la Rabure, ¿no? Exacto. Y estamos pagándole pensiones a muchos en dólares, ¿no? De estos asesinos, ¿no? Que asolaron el país en la década del 70. Aquí hay la gente pregunta, ¿no? Porque pongo caso acá, Caro Vincent, ¿no? Desde Buenos Aires, dice, ¿qué podríamos hacer nosotros? Dice, marchas, cartas públicas. Bueno, ¿Qué le parece a usted que se podría hacer? Sí, yo lo respondo fácil, pero primero quería responderle el nombre de la mujer que está hablando, por favor. Liliana Rodríguez. Liliana. Bueno, Liliana, un tema. No solamente los jueces saben, lo sabe todo el mundo, no lo sabe, por ejemplo, no lo saben ustedes, no lo sabe el común de la gente, porque no hemos sacado un artículo del diario diciendo tal cosa, pero están denunciados cada uno de los jueces por prevaricato. Bien. Y eso lo llevan adelante. Era justamente, si me disculpo, lo que yo quería preguntar, ¿no? Yo tengo acá, si me dan un minutito, porque esto es bastante grave, lo que dice el Código Procesal Penal, que el Código Procesal Penal es desde donde, le explico a la gente, desde donde tienen que proceder los jueces, fiscales, etcétera. Exacto. Simplemente el artículo 1 dice, nadie puede ser condenado sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Yo pregunto, la gente que ha conseguido una condena, que por lo menos tiene una condena, ¿bajo qué ley ha sido condenada? Claro, eso casualmente, ese punto que acaba de leer, es uno de los 14 derechos humanos que están incluidos en ese documento, claro, que yo se los voy a mandar por privado. En el artículo 18 de la Constitución también dice eso, ¿eh? Exacto. Bueno, ese documento que fue elaborado, que dice que yo les nombré al principio, ¿se acuerdan? Los 14 derechos humanos que el Estado está violando en perjuicio del personal detenido. Muy bien. Esos 14 derechos tienen a su vez, llamémosle metafóricamente, subderechos. Y ahí están todas las barbaridades jurídicas que se puedan imaginar, no solamente los que son abogados, sino los que no son abogados también. Entonces, todo eso sistemáticamente es denunciado por escrito, no solamente en los tribunales, hay incluso en la web, tienen ustedes videos de juicios donde los abogados están haciendo la denuncia, primero, en forma verbal, está diciendo en los momentos en plena audiencia, hacen la denuncia en forma verbal y después por escrito. Están todos los jueces denunciados, todos, de todas las causas, son montones de causas. Estamos hablando de 16 a 20 años. Entonces, la cantidad de tribunales es tremenda. Y están todos con la misma temática, salvo excepciones que de vez en cuando aparece alguno que ajusta su proceder a derecho. Les decía que el doctor Miño este martes
va a dar un panorama de la situación actual de los juicios en Rosario. Por ejemplo, él cuando sale, una de las preguntas que le hacemos, ¿quiénes son los jueces de esa causa? Fulano, sultano y mecano. Y los fiscales, y los nombra uno por uno. Hacemos así con todo, no solamente por radio, sino que los mismos abogados están interesados en establecer la denuncia. Pero esto es como, ¿cómo les puedo decir? Se hace todo lo que se debe hacer, pero marche preso, como dice el dicho, ¿no? ¿El martes a qué hora es el programa? Los programas de radio se llama La Voz de los Presos Políticos, se llama De Eso No Se Habla, es los martes de 19 a 20, radio por internet, AM830. Bien. Y se retransmite desde Estados Unidos por internet. Tuvimos una audiencia ya a tope de 4.900.000 oyentes, el récord que alcanzamos. Ahora estamos en una cifra de 4 millones, porque hay gente de todos los países que escucha, ¿no? Bien. O sea, ¿qué puedo decirle? Lo único que falta es salir con un megáfono por la calle, por todas las calles de todas las ciudades de la República Argentina, porque se hace la denuncia por escrito, se hace en forma verbal, se ha recurrido a los tribunales internacionales, no ahora, desde siempre se está haciendo eso. Y contestándole al oyente ese que preguntaba, la mejor ayuda que nos pueden brindar es ayudarnos a difundir todo lo que uno va haciendo, lo que hace cualquiera de las organizaciones que estamos metidos en esta lucha, pues son muchas actividades, no solamente ir a una misa, no solamente ir a un acto, muchas actividades. Está también, por ejemplo, la apoyatura jurídica que se da a los presos. Uno conoce, por ejemplo, se abre una causa en una ciudad del interior, uno ve a ver quién está trabajando en esa zona y dice, bueno, yo conozco al abogado fulano, sultano, mengano, y uno les recomienda a algún abogado y el abogado va y toma la causa. Pero está todo el país con el mismo tema. Claro. Lo que sucede es que, bueno... El tema de preguntarle el nombre de los jueces es porque como los jueces no se mueven por la justicia, pero sí se mueven cuando se los expone directamente Exacto. con la cara y el nombre. Entonces, Exacto. por eso preguntaba porque esa me parece que sería una buena forma de difundir lo que está sucediendo, porque ya que difundir el problema no está funcionando, tal vez si se difunde la cara y los nombres de los jueces se podría... y lo que estaría bueno, difundir las redes sociales, ¿no?, de las que disponen ustedes, para que, bueno, nuestros oyentes puedan también después participar. Después, en Contracara, que es nuestra página en Facebook, seguramente te vamos a poner como administradora, así podés publicar en nuestra página todo lo que quieras, Guillermo. Perfecto, sí, eso es muy bueno porque, insisto, lo hacemos permanentemente. Les pongo otro ejemplo. Yo les dije al doctor Miño este martes el que sale es el doctor Guillermo Jesús Fanego, que es el que lleva la masa de las causas de la Escuela Mecánica de la Armada. Bien. Bueno, el doctor Fanego, para que tengan una idea nomás, porque él siempre lo dice al aire, aparte de una forma muy académica de decirlo y muy clara, dice, doctor, en pleno juicio, se para y le dice al presidente del tribunal, doctor, yo le voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no me dice cuál es la tarifa que ya tienen preparada para mi cliente el primer día del juicio? Nos evitamos electricidad, café, humo de cigarrillo, ganamos tiempo, usted puede dedicarse a sus cosas, yo a las mías, porque esto es un circo judicial, y ahí empieza la carga, el abogado. Eso es, como decíamos nosotros, el carozo de la aceituna, el vermú de la gran cena, que tiene que soportar, entre comillas, el tribunal cuando habla el abogado defensor. Ningún abogado se queda callado, van todos de frente y le dicen las cosas, y todo lo que dicen ahí después lo ponen por escrito. También están los defensores oficiales. Los defensores oficiales los hay muy buenos y los hay aquellos que, por ejemplo, cuando entran en caso de colisión, por ejemplo, cuando tienen que pelearse contra el poder que les da de comer, se les embarazó el gato, se les murió la suegra, etcétera, etcétera, y renuncian. Hay algunos oficiales que son buenos, defensores oficiales que han sido muy buenos, pero la masa responden a la corona. Pero los abogados particulares no le hacen asco al tema de la denuncia, con nombre y apellido de jueces y fiscales, como recién preguntaba Liliana.
Así que yo con todo gusto, bueno, empiezo a juntar y les empiezo a dar. Aquí tenemos el mensaje de Miriam Arenas Teobano, en el cual coincido totalmente. Ella dice, sigo insistiendo, como sociedad somos responsables. 30 años dando la espalda, mirando de costado toda sucesión de ilegitimidad, no alcanza con quienes observan la ley de manera contundente y a derecho. Creo que la civilidad se debe a un profundo debate. Y yo me quedo pensando en esto, ¿no? Miriam sigue su página. Yo me quedo pensando, ¿no? En que estamos en una sociedad en la cual, por ley, una gobernadora impone la cifra de 30.000 desaparecidos. Exacto. Pero ahora va la gente, la misma que quiere sacar a los terroristas, va y la vota, es increíble. Sí, y parece que no alcanza solamente con que Luis Labraña salga por los medios y diga, no fueron 30.000 desaparecidos, esa cifra la inventé yo y la viene diciendo hace mucho aparte. Sí, ¿no? hace como 20 años que lo he escuchado yo y lo volvió a repetir ahora. El otro día estábamos con Luis Labraña, embragado en un acto, lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Él ayer estaba en una vereda y yo la de enfrente. Y los dos estábamos en un acto de homenaje a la hermana del soldado Hermindo Luna, que falleció por COVID. Sí, bueno, amiga de este programa, lo lamentamos muchísimo, la verdad lo lamentamos muchísimo. Bueno, lo fuerte del tema es que Labraña, que perteneció a la organización FARC y Montonero fue el que atacó el cuartel donde murió el hermano de Jovina. Sí. Bueno, Labraña fue y estuvo en el homenaje. Y estuvimos el otro día en la presentación de un libro del cineasta Sandro Rojas Pilártiga, que es el libro de Memoria de un combate por el ataque a Formosa, y Labraña también estuvo presente. Bueno, estábamos hablando con él y casualmente él siempre está con lo mismo que dijo en el programa de televisión, con lo que repite que ustedes acaban de decir, cosa que también dijo la señora Meijide. Sí, Meijide también acepta. Claro, pero ustedes saben una cosa, es exacto lo que dijo la oyente esa que escribió lo que leyeron recién, ¿no? Vamos a comenzar por recordar que el actual vicepresidente de sexo femenino cambia el artículo, lo que no entiende. El actual vicepresidente dijo que Argentina sufrió el ataque terrorista en el 92 y en el 94 con la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. Pero aquí, pequeño detalle, que obvió los 30 años anteriores. Argentina sufrió el terrorismo subversivo desde 1959 con el ataque de los Uturuncos hasta 1989 con el ataque a los cuarteles de la Tablada. Y después los dos coletazos posteriores que son 1992, la Embajada de Israel, y 1994, la AMIA. Entonces presidente, actual vicepresidente, dijo que Argentina había sufrido 2 atentados terroristas y se comió, por supuesto, adrede los 30 años anteriores. Eso los chicos lo escuchan y si ustedes le consultan a un sociólogo, una generación son 25 a 30 años. Acá tenemos fácilmente 2 generaciones con la cabeza quemada, que han escuchado una parte de la historia. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad, como yo ya he tenido, de acceder a algún colegio secundario, como me ha pasado en la provincia, los chicos abren los ojos como si yo les estuviese hablando de la invasión a Marte. Y les estoy contando la historia argentina que no conocen, la parte de la historia que no conocen. No, igual yo como persona joven le puedo dar la tranquilidad. Yo tengo 30 y pico de años, trato con gente mucho menor que yo, que hoy los chicos ya están abriendo los ojos. Esto se debe también en parte a que mucha gente joven, los youtubers liberales que tanto los critican o Presto, que están ayudando a difundir la verdad, ¿no? Igual que mucha gente del espacio liberal. Entonces, hoy los chicos están empezando a abrir los ojos. Por suerte. Me alegra mucho eso, me alegra mucho. Sí, claro. Guillermo, bueno, y hay una cosa, ¿no?, que viene de la mano de lo que vos estás contando. Hay un audio que no está muy difundido, que fue cuando fue la toma de la Tablada, cuando se recupera, que sale Alfonsín hablando, y tiene un par de perlitas, ¿no?, que ese no sale en ningún lado, que la gente lo pasa desapercibido. Cuando habla, otra vez la barbarie, dice,
otra vez el terrorismo, Exactamente. otra vez la misma gente bañando de sangre la República Argentina, y otra vez nuestras gloriosas Fuerzas Armadas defendiendo la democracia. Dice, otra vez, nuevamente, ese mensaje no sale en ningún lado, y ese mensaje se le ha haber escapado su subconsciente, ¿no? Porque cuando dice eso, y yo no me canso de ponerlo, le digo, acá está la prueba. Él está diciendo, otra vez nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Y eso dicho por la palabra, ¿no? El apoderado del ERP, ¿no? Que bajo con su connivencia fue atacada la tablada, ¿no? Sí. Ustedes saben, a raíz de lo que están contando, que en el programa que yo les hice mención de los martes, siempre leemos al aire una frase célebre. ¿Por qué digo frase célebre? Frases que fueron pronunciadas en aquellos años, aún antes del advenimiento del gobierno militar, por distintos integrantes del Congreso Nacional y que están asentadas en el libro de actas. Y uno de los tipos que no era legislador y que habló, dijo, el país necesita un baño de sangre, general. ¿Saben quién dijo eso? El muchachito que firmó el prólogo del Nunca Más original, porque el segundo prólogo lo macheteó Néstor Kirchner, Ernesto Sábato. Sí. Cuando fueron a pedir la escupidera a los militares porque el país estaba en llamas. Entonces, no estoy justificando un golpe de Estado. Estoy diciendo que acá hay muchos hipócritas, porque muchos políticos, que algunos todavía viven, se llenan la boca hablando de los militares, y fueron a pedir la escupidera. A la cabeza los radicales en el golpe de puerta a los cuarteles, ningún golpe de Estado en el país, que por supuesto es inconstitucional, y como ciencista político estoy en contra de eso, obviamente, pero ningún golpe de Estado se hizo sin el apoyo y el empuje de civiles. Seguramente. Siempre fueron cívico-militares. Y acá hay muchos hipócritas que hablan, se llenan la boca y se olvidan o no dicen nada del otro. Por eso las frases célebres, que las tienen a disposición, incluso pueden utilizar todo el material de la página cuando quieran y deseen en su programa, ahí van a ver frases que las van a dejar, y este año se van a quedar mudos, porque además de las frases de Firmenich y de todos hablando de la guerra revolucionaria, la frase de los políticos. Pero esto ya lo decía, ustedes no sé si se recuerdan, el que hablaba siempre decía que había muchos que tenían las manos pintadas de verde de golpear la puerta de los cuarteles, era Tato Bores. Y si vamos al caso, más de 500, no me acuerdo si eran 560 y pico de intendencias quedaron en manos de radicales, peronistas, socialistas, como fue el caso de nuestra ciudad, Mar del Plata. Lo que hace demuestra a las claras que fue un golpe cívico-militar. Y en cuanto a frases célebres, yo pensaba, yo no recuerdo bien si fue, sé que lo dijo el almirante Guillermo Brown, no recuerdo si fue en el funeral de Rosales o en el de Azopardo, que dijo, y esto lo voy a aplicar a todos nuestros hombres que están hoy en día languideciendo dentro de las cárceles, ¿no? Dijo que mala suerte de haber nacido en un país que no reconoce sus logros, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, y por eso, esas ya yo diría que son frases no célebres, sino históricas, y que tienen peso por el peso propio de quien las pronunció. Obviamente, sí, está todo, como se dice siempre, está todo escrito, está todo dicho. Lo que pasa que, como decía hoy Liliana, hay un gran desconocimiento. También me dio esa noticia. Es bueno escuchar que una persona más joven que uno diga que los chicos se están interesando. Bueno, ojalá sean muchos, ¿no? Porque eso lo he visto yo también. Sí, yo tengo 37 años, no viví esa época, soy muy posterior. Vengo de una familia extranjera, mi familia no es argentina. Y sin embargo, mi familia, a pesar de no ser argentino, siempre estuvo claro que las cosas no habían sido así, porque era muy obvio. Más en Mar del Plata, que es una ciudad que era chiquita, donde todo se sabía. Yo tuve la suerte de que en mi casa ya no se agarraban las cosas,
los que la vivimos y no tenemos memoria selectiva, como algunos, podemos dar fe de lo que ocurrió. Giovanna, nuestra no, pero asesora legal. Quiero rescatar que yo ustedes saben que lo quiero mucho a Eduardo Presto, que es un chico muy joven, 30 años, y él como periodista está ayudando muchísimo, muy seguido por la gente joven, está ayudando muchísimo a difundir esto. Presto sacó un video hace unos 2 años mostrando lo que son las audiencias de los juicios a los militares, ¿no? Que es lo que hicieron voltear, lo censuraron, lo que hicieron denunciar, hasta por apología del delito lo que hicieron denunciar. Simplemente por mostrar, ¿no?, que los juicios eran truchos, vamos a decir. Exacto. Y eso lo vieron los chicos jóvenes que forman parte de su audiencia. Así, bueno. Así que bueno. Ustedes no se olviden un detalle que es importante, que les quería señalar. Yo lo que quiero dejar tranquilidad a ustedes que la gente joven, muchas personas jóvenes, estamos tratando de que se sepa la verdad igual. Decir, bueno, que me no alegro todos somos mucho parte del problema. Todos los camaradas y amigos que están escuchando este programa hoy, es una bocanada de aire fresco, escucharon una noticia de ese tipo. Ahora, yo les quería señalar una cosa. Los distintos organismos de derechos humanos del extranjero están moviendo un flujo de dinero muy fuerte. Ustedes no se olviden que hablé de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese flujo de plata entra permanentemente y de ahí sale la permanente fábrica de juicios. Y acá les quería dar, si tengo 2 minutitos más, un detalle que creo que es importante que conozcan. ¿Tengo tiempo? Sí, cómo no. Sí. Bueno, yo les dije que por ahí sale una información en donde el Centro de Información Judicial o la Procuraduría de la Nación dice tal es la situación de juicios contra los militares, dicen siempre, ¿no? Resumiendo, no son solamente militares, como dije antes, hay de todas las fuerzas y civiles. Y largan cifras que no son coincidentes con las cifras que maneja la Unión de Promoción. Y les digo por qué. Por ejemplo, abren una causa hoy del año 75. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Y dicen, en el Regimiento de Infantería 50 funcionaba un centro clandestino de represión y tortura. Estoy haciendo un invento, ¿no? Pero les digo lo que pasa. Entonces, ¿qué ponen? Todo el cuadro de organización de la unidad, desde el jefe del regimiento hasta el último suboficial, todos están metidos en el juicio. Son todos culpables. Cuando salen las sentencias, a los 2 años, 3 años, 4 años, lo que dure, cuando salen las sentencias, dicen, fulano, sultano, mengano y perengano murieron impunes. Pero aquí que fulano murió en un accidente de tránsito en el año 1980. Sultano murió en Córdoba haciendo parapente. El otro, no sé, se mató porque estaba trabajando como albañil colgado en un rascacielos, se le cortó la cuerda. Y nunca se enteraron que 40 y pico de años después iban a abrir una causa. Entonces dicen, fulano, sultano y mengano no pudieron ser juzgados, murieron impunes. Por eso es que cuando ellos hablan de muertos, por ahí hablan de más muertos o de más condenados. Son, sí, hasta las cifras son truchas. Las cifras que yo doy como Unión de Promociones son producto de un trabajo de campo, recorrida de penales, que no nombré la cantidad de penales todavía, recorrida de penales en donde hay gente, recorrida o contacto con familiares o personas que llaman y dan la novedad. Uno va armando, digamos, una enorme base de datos con toda la información y tenemos el número ajustado, por supuesto. Estoy pensando un caso en Mar del Plata de Pedro Yaquino, ¿no? Pedro Yaquino muere en Malvinas. Sí. Bueno, y a Pedro Yaquino lo tratan de enjuiciar 10 años después de que murió. Y dicen, el tipo es un genocida, el tipo es esto, el tipo es lo otro. Y nunca fue a juicio porque falleció en Malvinas. Pero ya está, dice, es como si hubiera sido juzgado y condenado. El tipo es un asesino, un homicida, un genocida, nunca fue condenado, nunca fue a juicio porque murió antes. Exacto, y lo computan como genocida que murió impune. Exactamente. Pero nunca fue juzgado. Y bueno, montones de ejemplos. Miren, podríamos hablar 20 años de este tema y cada ejemplo es más, no irrisorio, es más increíble decir una cosa como la que uno dice. Un detalle importante que viene bien que lo sepa la audiencia.
nosotros llegamos a tener, cuando digo nosotros hablo de todos los uniformados y civiles, ¿no?, que están metidos en esto. Llegamos a tener 35 penales a lo largo y ancho del país con gente presa acusada de tema de lesa humanidad. Hoy, año 2021, en este momento tenemos 25 penales con gente presa. O sea, ustedes me van a decir, ¿están mejor? No, lo que pasa es que han ido falleciendo muchísimos y, bueno, algunas causas se han transformado en prisiones domiciliarias, cosa que tampoco es un jolgorio. Porque, por ejemplo, el hombre que va con prisión domiciliaria tiene que ir al hospital y si no tuvo la suerte de que un familiar firmara como responsable, motivo por el cual el familiar tiene que llamar al tribunal y decir, salgo con mi marido al hospital. Llama de vuelta, llegué al hospital, salgo del hospital, voy para casa, llegué a casa, si no tiene esa suerte, tiene que esperar que lo venga a buscar un vehículo de la policía, de la gendarmería o de lo que asignen, por ahí no llega, pierden los turnos, bueno, es increíble, todo está complicado, está todo hecho para, yo no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Dígalo nomás. Es un plan sistemático de exterminio. Sí, no señor. Tiene otra duda. Yo aplico la misma terminología de estos tipos. Exacto. Plan sistemático, y a ningún político, salvo honrosísimas excepciones, le interesa absolutamente nada. Incluido el gobierno anterior, que muchos pensaron que iba a enderezar las cosas, por lo menos a permitir que la justicia se sanee y tengamos una justicia sana e independiente. Nada, no hicieron nada, absolutamente nada. Y bueno, y estamos como estamos, y vinieron estos ahora con toda la ínfula a sacarle lustre a lo que ya vienen haciendo. Y mientras tanto el país se va desarticulando en todos los frentes, no solamente estoy hablando de la temática nuestra, ustedes saben muy bien, no hablemos de la parte económica, no hablemos de la parte educacional. ¿Te parece que todo eso lo dejamos para otra salida la semana que viene? Sí, porque si no vamos a seguir hablando. De hecho, hay gente pidiendo ese programa especial y a mí se me está ocurriendo, porque viste que yo me dejan volar y se me está ocurriendo que bueno, lo vamos a convocar para ese programa especial donde podemos convocar también a Nicolás Márquez, a Silvia Ibarzábal, a Cecilia Pando. A Cecilia, que también te manda saludos. Te está mandando saludos el ingeniero Sinali. Te manda saludos de Gendarmería, el comandante Espadar y Kowalski, Liliana Corrito, veterana de guerra de Malvinas. Hay un montón de gente, mucha gente te está mandando saludos. Después te mando todo por privado, porque si no se nos va a ir el tiempo también en eso. Y en un rato ya entregamos el programa. Quiero agradecerte profundamente y sabés que este es el living de tu casa. Bueno, muy agradecido a todos ustedes por esta oportunidad, como dije al principio, que me han brindado, y realmente es la primera de muchas. Es una bocanada de aire fresco tener gente que por lo menos se interese en la verdadera parte de la historia que no se cuenta, ¿no? Y es un gran apoyo. Les agradezco muchísimo. No, por favor. Es ponerse la celeste y blanca y pensar en un país mejor, en poner en orden este país que no está, como dijo en algún momento algún presidente, dijo, la casa está en orden. No, la casa sigue en desorden y bueno, hay que empezar a ordenarla. Exactamente. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hello. Bueno, así pasaba, creo que una nota impresionante la cantidad, no hemos podido leer la cantidad de mensajes que hay. Hay mensajes también por el tema anterior que tratábamos. Sí, ¿no? Ahora vamos a llamar a Santiago Lestero. Dale, perfecto. Yo quería tomar un momento, si podemos cerrar el tema para decir más o menos por qué es tan grave lo que está pasando, ¿no? Yo recién el artículo 1 del Código Penal que dice que nadie puede ser condenado sin juicio previo. Lo que contaba yo decía